Pues muy bien, Beto, como te decía hace unos minutos, unos segundos más bien, voy a grabar la segunda parte de mi video sobre la Virgen de Fátima y su relación con el coronavirus y con este movimiento abortista feminazi eh, en México que no tiene realmente manera de describirse con toda crudeza. Para que nadie se sienta ofendida ni ofendido, pues manifiesto mi absoluto desacuerdo nuevamente con estos movimientos que en realidad son empujones y titiriteros que desde arriba procuran hacer el mayor daño posible al catolicismo particularmente. Bien, pues continuando con mis observaciones y mis comentarios sobre las revelaciones de Fátima, voy a basar lo que a continuación en este segundo bloque quiero explicar a mi público. Se basa justamente en el cardenal Ratzinger, mejor conocido como Benedicto XVI, pero desde que era cardenal, él dijo varias cosas que como prefecto de la fe y además como buen amigo de mi padre, y un guía para mí insustituible por su virtud, su genialidad, su magnífica pluma, su solidísima tanto filosofía como teología. Quiero basarme en él para que no se diga, ay, Juan Bosco dice, no, 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 yo no digo. Yo soy solo un vocero de lo que una autoridad de esa categoría, soy un difusor de lo que esa autoridad nos quiso decir en su momento. Dice él, es esencialmente diversa la revelación privada de la revelación pública. La revelación privada exige, en cambio, básicamente ser considerada como una ayuda para la fe y se manifiesta como creíble precisamente porque remite a una única revelación pública. Si no remite a una única revelación pública, si de alguna manera, incluso accidental, la contradice, es necesario desecharla. Citando al teólogo flamenco Danis, el entonces prefecto de la fe, Joseph Ratzinger, afirma, la aprobación eclesiástica de una revelación privada contiene necesariamente tres elementos obligatorios. Una, el mensaje en cuestión no debe contener nada que vaya contra la fe y las buenas costumbres. 2. Es lícito hacerlo público. Y 3. Los fieles están autorizados a darle en forma prudente su adhesión. Pero esta adhesión no es obligatoria. Yo hago con mucho gusto mi adhesión, la manifiesto, al mensaje de Sor Lucía. Continúa Ratzinger. Un mensaje así puede ser una ayuda válida, invaluable, para comprender y vivir mejor el Evangelio en el momento presente. Por esto no se debe descartar de modo ligero. Es una ayuda que se ofrece, pero no es obligatorio hacer uso de la misma. El cardenal Ratzinger subraya también que la profecía, en el sentido de la Biblia, no quiere decir predecir el futuro, porque ya tengo cientos de preguntas en mis redes sociales acerca de si esto que está ocurriendo es el apocalipsis, que cuándo va a ocurrir, que por favor que lo saque de su angustia. Pues no. O sea, si alguien no es capaz de salir de su angustia recurriendo a la oración, el sacrificio, la penitencia, los sacramentos, la vida de esfuerzo y sobre todo la vida enfocada a ayudar al prójimo, a alcanzar su bien último y, por qué no, también ayudar al prójimo en el orden biológico, en el orden económico, en el orden social, bueno, pues entonces hay poco o nada que hacer y les recomendaría una ayuda, en este caso, profesional, y estaría a sus órdenes. Pero así como que ponerme a dar consejos aquí y allá sin darles un marco riguroso, por un lado el marco que doy en estos momentos, el marco teológico, y por otro lado, no contradictorio, pero sí en substrato, el marco psicológico, este tendría que ser en un encuadramiento rigurosamente profesional. ¿Cuál es entonces el mejor
mensaje que para tranquilizar estas mentes que tienen el virus de la angustia puedo decir? Pues el cardenal Ratzinger, insisto, repito el párrafo, la profecía en el sentido de la Biblia, en este caso las profecías de Sor Lucía, no son necesariamente una predicción del futuro en forma precisa, sino consisten en explicar la voluntad de Dios para el presente, lo cual muestra el camino recto hacia el futuro. ¿Y cuál es este camino recto hacia el futuro? Pues la parte más importante del comentario teológico de Ratzinger está dedicada a un intento de interpretación del secreto de Fátima. Del mismo modo que la palabra clave de la primera y de la segunda parte del secreto es la de salvar almas, la palabra clave para el tercer secreto es el triple grito de la Virgen, el triple grito del ángel, el triple grito, por lo tanto, de Sor Lucía. Penitencia, penitencia, penitencia. Ese es el sentido de la profecía. Viene a la mente el comienzo del Evangelio. Lo diré en latín, luego lo traduzco. Penitentimi et credite evangelio. Es decir, el Evangelio sirve para creer y para hacer penitencia. Comprender los signos de los tiempos significa comprender la urgencia de la penitencia, de la conversión y de la fe práctica. De nada te sirve creer en Cristo, creer en la Virgen, creer en Dios Padre, creer en todos los santos, si no te vinculas, ante todo, con nuestro Señor Jesucristo. Y esta vinculación tiene que ser una vinculación profundamente vigorosa, de máxima catexia, para utilizar un término científico muy usado en psicología profunda. Catexia quiere decir el quantum energético que le dedicas desde tu emotividad afectiva, visceral, emotiva, incluso pensada, pero sobre todo sentida, emotiva, a una persona, a un valor, a una cosa, a un objeto. Y desgraciadamente hoy, cuando se anuncia el coronavirus, todo el mundo corre por antibacteriales, medicamentos, alimentos. Ayer estuve casualmente viendo cómo saqueaban la tienda Walmart de Interlomas, miles de personas apanicadas, pero cuando se anuncia la probable llegada de Cristo, nadie pela. Todo el mundo se enfoca exclusivamente a lo material. Si realmente se considerase lo que dice Ratzinger, esta profecía tercera de Fátima solamente tiene una explicación para el futuro, y es vivir en el presente, penitencia, penitencia, penitencia. Comprender, pues, los signos de los tiempos, repito, vale la pena la redundancia, es comprender la urgencia de la penitencia, de la conversión y de la fe. Esta es la respuesta adecuada a este momento histórico, que se caracteriza por grandes peligros y que serán descritos en las imágenes que narra Sor Lucía. Dice Ratzinger, me permito aquí insertar un recuerdo personal. En una conversación conmigo, Sor Lucía me dijo que le resultaba cada vez más claro que el objetivo de todas las apariciones era el de hacer crecer siempre más en la fe a la gente, hacerla crecer más en la fe, en la esperanza y en la caridad. Que todo el resto solo era para conducir a eso. Más fe, más esperanza, más caridad. ¿Qué implica esto? Ningún pánico, ningún miedo, ¿sí? Aunque claro, tampoco se va uno a exponer a los agentes, a las circunstancias y situaciones físicas que impliquen el peligro de contraer el coronavirus o cualquier otra enfermedad. Otra nota del cardenal Ratzinger, cuando era el prefecto para la Congregación de la Fe, pasa revista a las imágenes del secreto. El ángel con la espada de fuego a la derecha de la Madre de Dios recuerda imágenes análogas en el libro del Apocalipsis de San Juan. Representa la amenaza del juicio que incumbe sobre el mundo. La perspectiva de que el mundo podría ser reducido a cenizas en un mar de llamas hoy no es considerada de ninguna manera una mera fantasía.
el hombre mismo ha preparado con sus inventos la espada de fuego. La visión, pues, continúa Ratzinger, muestra, después de la fuerza que se opone al poder de destrucción, el esplendor de la Madre de Dios, y proveniente siempre de él, la llamada a la penitencia. De este modo se subraya la importancia de la libertad humana. El futuro no está determinado de modo inmutable, y la imagen que vieron los niños no es una película anticipada del futuro, de la cual nada podría cambiarse. Fíjense por favor en esto. Las profecías, sobre todo la tercera, no es una película anticipada del futuro, del cual ya nada podría cambiarse. Esto es bien consolador. El futuro puede cambiarse, por supuesto, pero la aduana, la visa, el boleto es triple: penitencia, penitencia, penitencia. En realidad toda visión tiene lugar solo para llamar la atención sobre la libertad y para dirigirla en una dirección positiva, triunfadora. Su sentido es el de movilizar las fuerzas del cambio hacia el bien, porque, como lo dicen los grandes filósofos de todas las épocas, desde luego comenzando con Sócrates, ¿dónde está el origen del caos? En la ejecución voluntaria de la maldad. Por eso están totalmente fuera de lugar las explicaciones fatalísticas del secreto, que dicen que el atentado del 13 de mayo de 1981 habría sido en definitiva un instrumento de la providencia. La visión de Sor Lucía habla más bien de los peligros y del camino para salvarse que implican estos caminos. Pasando a las siguientes imágenes, continúa con su explicación el cardenal Ratzinger. Aparece descrito con 3 símbolos: una montaña escarpada, una gran ciudad en medio de ruinas y finalmente una gran cruz de troncos rústicos. Montaña y ciudad simbolizan el lugar de la historia humana, la historia como costosa subida hacia lo alto. La historia como lugar de la humana creatividad y de la convivencia, pero al mismo tiempo como lugar de las destrucciones, en las que el hombre destruye la obra de su propio trabajo. Sobre la montaña está la cruz, meta y punto de orientación de la historia. En la cruz, la destrucción se transforma en salvación, se levanta como signo de la miseria de la historia y como promesa de la misma. Aparecen, continúa Ratzinger, después aquí personas humanas. El obispo vestido de blanco, hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre, otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y finalmente hombres y mujeres de todas las clases y estratos sociales. En las visiones de Sor Lucía, el Papa parece que precede a los otros, temblando y sufriendo por todos los horrores que lo rodean. No solo las casas de la ciudad están en medio de ruinas y son ruinas, sino que su camino pasa en medio de los cuerpos de los muertos. El camino de la iglesia se describe así como un via crucis, explica Ratzinger, como camino en un tiempo de violencia, de destrucciones y de persecuciones. En esta imagen se puede ver representada la historia de todo un siglo. Del mismo modo que los lugares de la tierra están sintéticamente representados en las 2 imágenes de la montaña y de la ciudad y están orientados hacia la cruz, también los tiempos son representados en forma compacta. Continúa Ratzinger con la interpretación de las imágenes del tercer secreto, que repito, no es una película anticipada de lo que va necesariamente a ocurrir. Es una advertencia para que enderecemos nuestro camino hacia la cruz. En la visión podemos reconocer el siglo pasado como el siglo de los mártires, como el siglo de los sufrimientos y de las persecuciones contra la iglesia. Bueno, ¿qué decimos en México? La cristiada. Como el siglo de las guerras mundiales y de muchas guerras locales que han llenado toda su segunda mitad y que han hecho experimentar nuevas formas de crueldad.
Nada más hay que recordar la brutal crueldad en la guerra de Centro Europa, en la ex Yugoslavia, o la crueldad de los millones de muertos en Ruanda, en África, ejecutados en machetes, con machetes financiados por la ONU. Ajá. Y podríamos decir muchas cosas aterradoras más. Así pues, en este espejo de esta visión vemos pasar a los testigos de la fe de decenios de años. Y por cierto, aquí vale la pena recordar, más bien aclarar, que cuando yo en el video pasado me referí erróneamente a la Tercera Guerra Mundial, la que empieza con la invasión de Rusia, Polonia, perdón, por Hitler, en realidad quise decir segunda. Bien, continúa Ratzinger. El prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, don Joseph Ratzinger, afirma también que en el Via Crucis de este siglo, la figura del Papa tiene un papel especial. En su fatigoso subir por la montaña, podemos encontrar indicios con seguridad, juntos y diversos, del Papa, que empezando por Pío X hasta el Papa actual, han compartido los sufrimientos de este y del anterior siglo y se han esforzado en avanzar entre ellos por el camino que lleva a la cruz. En la visión de Sor Lucía, también el Papa es asesinado en el camino de los mártires. No podría ser el Santo Padre cuando después del atentado del 13 de mayo de 1981 se hizo llevar el texto de la tercera parte del secreto, reconocer en él su propio destino. Había estado muy cerca de las puertas de la muerte, San Juan Pablo II, y él mismo explicó el haberse salvado con las siguientes palabras: fue una mano materna la que guió la trayectoria de la bala, y el Papa agonizante se detuvo en el umbral de la muerte. Palabras de Juan Pablo II, el 13 de mayo de 1994, muchos años después. Que una mano materna haya desviado la bala mortal muestra solo una vez más que no existe un destino inmutable, que la fe y la oración son tan poderosas que pueden influir en el curso de la historia y que al final la oración es más fuerte que las balas, la fe más potente que la guerra o las divisiones. Así que este es el verdadero sentido del mensaje de Sor Lucía, del tercer secreto de Fátima. Se los digo sin citar nombres, para que nadie se sienta ofendido, a los múltiples profetas del desastre que andan por ahí, pretendidamente católicos. De algunos de ellos me consta que lo son, cuando menos de buena fe, pero se han dejado llevar por un catastrofismo que, caray, parece más propio de infantes de 5 a 10 años que de personas adultas, serias, con una formación sólida. Ya vi que carecen de esa formación, porque no entienden entonces que no estamos viendo una película anticipada y córranle y sálvese el que se pueda. No, estamos viendo la exhortación del ángel: penitencia, 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 para que una mano maternal, como lo dice San Juan Pablo, desvíe la bala mortal, que al ser desviada nos demuestra que no existe un destino inmutable y que la fe y la oración son tan poderosas que pueden influir en la historia y que al final de ella la oración habrá sido más fuerte que las balas, más fuerte que las armas, que las bombas de pulso electromagnético, que las bombas penetradoras de búnkers, que las bombas neutrónicas, que las bombas atómicas convencionales, por poderosas que éstas sean. La fe es más potente que las divisiones. Así que no temáis. Esto no quiere decir que vamos a esperar de manera pasiva que suceda cualquier cosa. No, por supuesto, vamos a atender a las 5 dimensiones de la vida humana. En la dimensión ecológica vamos a procurar curar, proteger nuestro medio ambiente, nuestro planeta Tierra, sin incurrir en las exageraciones de los partidos verdes falsamente ecologistas y en las mitologías
tipo de la niña esa nórdica que anda por ahí aterrando a medio mundo con sus falsas profecías. Vamos a cuidar de nuestra salud biológica, por supuesto, porque nuestro cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo. Vamos a cuidar de nuestra salud mental, psicológica, pero ¿cómo se cuida verdaderamente la salud mental, la salud del espíritu, de la psique, de la mente, del alma? Se cuida, como lo dice San Francisco, Señor, que no busque ser consolado, sino consolar, que no busque ser amado, sino amar, que no busque ser comprendido, sino comprender, que no busque ser amado, sino amar, porque dando es como recibimos. Toda persona, pues, que se enfoca al cuidado de su prójimo, comenzando por su propia familia nuclear. Critico aquí severamente a esas personas que se pasan todo el día en las parroquias. Las conozco en Phoenix, en California, en todos los condados prácticamente de California, en México, en Texas, en el norte de Chicago. Personas que no salen de los grupos sociales, de las actividades, allí bajo el mandato de algunos seglares o de los mismos párrocos, mientras tienen a su marido o a su mujer o a sus hijos abandonados y hambrientos de ese alimento psicológico, biológico, que es insustituible y que son precisamente las caricias incondicionales, su tiempo de agenda de altísima calidad y el reconocimiento que ellos demandan. Así que regresen, católicos, a sus hogares, porque por ahí se empieza a cambiar el futuro. No en las calles, no en las aulas, no en los atrios, no en las salas adjuntas a las parroquias, no en las actividades que cuidan de lo social, aparentemente, y descuidan la célula social por excelencia, que es la familia. La conclusión del secreto, prosigue el cardenal Ratzinger, recuerda imágenes que Lucía puede haber visto en libros piadosos y cuyo contenido deriva de antiguas intuiciones de su propia fe. Es una visión consoladora que quiere hacer maleable por el poder salvador de Dios y convertir esa historia aparentemente aterradora de sangre y de lágrimas en una visión salvífica, siempre y cuando se haga esa triple penitencia, penitencia, penitencia. Los ángeles, continúa Ratzinger interpretando, recogen bajo los brazos de la cruz la sangre de los mártires y riegan con ella las almas que se acercan a Dios. La sangre de Cristo y la sangre de los mártires están aquí consideradas juntas. La sangre de los mártires fluye de los brazos de la cruz. Su martirio se lleva a cabo de manera solidaria con la pasión de Cristo y se convierte en una sola cosa con ella. La visión de la tercera parte del secreto, tan angustiosa en su comienzo, se concluye pues con una imagen de esperanza. Ningún sufrimiento es vano. Y precisamente una iglesia sufriente, una iglesia de mártires, se convierte en señal orientadora para la búsqueda de Dios por parte del hombre. Del sufrimiento de los testigos deriva una fuerza de purificación y de renovación, porque es actualización del sufrimiento mismo de Cristo y transmite en el presente su eficacia salvífica. ¿Qué significa entonces, concluye Ratzinger, en su conjunto de 3 partes, el secreto de Fátima? Se pregunta el cardenal Ratzinger. Ante todo, contesta, debemos afirmar con el cardenal Sodano, los acontecimientos a los que se refiere la tercera parte del secreto de Fátima parecen pertenecer ya al pasado. En la medida en que se refiere a acontecimientos concretos, repite Ratzinger con toda certidumbre, ya pertenecen al pasado. Quien había esperado impresionantes revelaciones apocalípticas sobre el fin del mundo o sobre el curso futuro de la historia, quedará desilusionado. Fátima no nos ofrece este tipo de satisfacción de nuestra curiosidad mundana, lo mismo que la fe cristiana no quiere y no puede ser mero alimento para nuestra curiosidad. Y miren que con esto estoy contradiciendo mi mentalidad de novelista,
porque como novelista, pues yo estoy desarrollando y lo voy a hacer, sí, un final catastrófico, parcialmente, aunque después sea tremendamente glorioso y salvífico, pero no basándome justamente más que en lo que afirma Ratzinger. La fe cristiana no quiere y no puede ser un mero alimento para nuestra curiosidad cinematográfica o novelística. Lo que queda de válido lo hemos visto de inmediato, al inicio de nuestras reflexiones sobre el texto del secreto. La exhortación a la oración, el sacrificio, la penitencia, la Eucaristía, como camino para la salvación de las almas, y en el mismo sentido, la llamada a la penitencia y a la conversión. ¿Cómo retumban dentro de mi propia cabeza estas palabras? Me las digo a mí mismo, con toda humildad y con toda certidumbre. No estoy solamente exhortando a mi público, yo hago mía hacia mí mismo esta exhortación. Continúa Ratzinger. Quisiera al final volver aún sobre otra palabra clave del secreto, que con razón se ha hecho famosa. Mi corazón inmaculado triunfará. ¿Qué quiere decir esto?, pregunta Ratzinger. Que el corazón abierto a Dios, purificado por la contemplación de Dios, es más fuerte que los misiles, que cualquier tipo de armas, por brutales que éstas sean. El fiat de María, la palabra de su corazón, ha cambiado la historia del mundo, porque ella ha introducido en el mundo al Salvador, porque gracias a este sí de María, un sí sin dudas, un sí contundente, no como el que presenta esa chafísima y repugnante representación allá en Centroamérica acerca de la Anunciación, qué horror, sino ese sí de María al Salvador, a aceptar al Salvador en su vientre. Gracias a ese sí, Dios pudo hacerse hombre en nuestro mundo y así permanecerse ahora aquí y con nosotros y para siempre. El maligno tiene poder en este mundo, lo estamos viendo. ¿Qué poder? Él gobierna el mundo. Como lo dice Cristo, vuestro padre es Lucifer, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Y aquí incluyo a todos los obispos y cardenales mexicanos que les han dado la razón a las pañoletas verdes cuando atacaron la Feria del Libro en Guadalajara y destrozaron los libros católicos. Cuando otro jerarca católico dijo que la imagen de la Guadalupana y la Santa Muerte ahí en Guadalajara, en una estatua gigantesca que se llama sincretismo, había que dejarla ahí porque no ofendía a nadie. Y cuando otro jerarca de la iglesia dijo que si nos hincábamos los católicos ahora el 8 y el 9 de marzo recientes a rezar el rosario haciendo valla frente a los templos católicos, era una insana y nada recomendable provocación a las legítimas reclamaciones de las abortistas. Cosas veredes, mio Cid. A esto me refiero justamente como el maligno, el terrible poder que tiene el maligno, incluso sobre muchísimos, casi la mayoría de los jerarcas de nuestra amada iglesia. Lo vemos y lo experimentamos cotidiana y continuamente. Él tiene poder porque nuestra libertad se deja alejar continuamente de Dios. No es un poder que Él adquiere por sí mismo, es un poder que adquiere únicamente por nuestra cobardía, nuestra debilidad, nuestra ignorancia, nuestra superstición, nuestro fanatismo. Ignorancia, superstición, fanatismo, los tres más grandes azotes del pueblo de México que han llevado a colocar en la cúpula del poder político a un individuo esquizofrénico, perverso, paranoico, manipulador, mentiroso, y no solo eso, sino también inepto. Bien, producto de nuestra libertad, porque la ignorancia en última instancia es producto de la libertad que opta por la comodidad en lugar de optar por la sabiduría, la cual cuesta sangre, sudor y lágrimas. Pero desde que Dios mismo tiene corazón humano, continúa para terminar Ratzinger, y de ese modo ha dirigido la libertad del hombre hacia el bien, hacia Dios, la libertad hacia el mal ya no tiene la última palabra. Repito,
Pero desde que Dios, palabras de Ratzinger, el mismo Dios tiene corazón humano en Cristo, de ese modo ha dirigido la libertad del hombre hacia el bien, hacia Dios. La libertad hacia el mal, pues, ya no tiene la última palabra. Desde aquel momento, pues, cobran todo su valor las palabras de Jesús. Padeceréis tribulaciones en el mundo, pero tened confianza. Yo he vencido al mundo y he vencido a la muerte. Así pues, en conclusión de esta segunda parte, el mensaje de Fátima nos invita poderosamente, optimistamente, maravillosamente a confiar en la promesa de Cristo, incluso en las palabras de su Santa Madre al revelarse a Sor Lucía en el tercer secreto de Fátima. Gracias y hasta el próximo tercer segmento sobre el mismo tema.